Milagro. ¿Crees en milagros? Cuando Jesús estaba en la tierra, el ciego veía, el paralítico caminaba, el muerto resucitaba. ¿Eso es posible en la actualidad? ¿Crees en milagros? ¿Podrías contarme algún milagro que tú hayas experimentado o que le haya pasado a alguien a quien conozcas? Pero todos los días y en todo el mundo suceden milagros por la voluntad de Dios, o porque una persona o varias personas oraron, o la propia persona doliente ora con intensidad y Dios atiende su oración. Albert Einstein dijo cierta vez una frase que hace pensar. Hay dos maneras de vivir la vida. Una es como si nada fuera milagro. La otra, como si todo fuera un milagro. ¿Estás de acuerdo con esa frase del famoso Albert Einstein? Para el que está con una enfermedad terminal, cada nuevo día es un milagro. Para el que va bien con la vida, una puesta de sol es un milagro. ¿Los milagros de Jesús se pueden repetir hoy? ¿Por qué tantos buscan un milagro? Yo creo en milagros. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy y queremos darte nuestra más cordial bienvenida. Milagro. ¿Qué es un milagro? En la antigüedad clásica, un milagro era un hecho excepcional o inexplicable, algo maravilloso o extraordinario que suscita admiración, consideración como señal y manifestación de una voluntad divina. Albert Einstein, uno de los más famosos científicos de nuestros tiempos y autor de la teoría de la relatividad, dijo: Hay dos maneras de vivir la vida. Una es como si nada fuera milagro. La otra, como si todo fuera un milagro. ¿Crees en milagros? ¿Qué es un milagro para ti? ¿Crees en milagros? ¿Hay o hubo algún hecho en tu vida o en la vida de algún pariente o amigo al que lo califiques como milagro? Hace 7 años, no, hace 6 años, en diciembre se cumplen 6 años, mi hija daba a luz a un niño prematuro. Yo la llevé desde que empezó el embarazo, empezó a tener problemas, hubo rompimiento de membranas, me la llevo de urgencias al hospital y allí en el hospital nos dicen que el producto no se va a lograr. Mi hija cae en un mar de lágrimas y le digo: no te preocupes, tenemos un gran Dios, confía en Él. Diario entraba yo a visitarla y a ver a los médicos y los médicos me decían: el producto no se va a lograr, nos estamos preocupando por su hija, el producto no nos interesa. Yo les decía a los médicos que no era su opinión el dar o quitar la vida, su deber era salvar vidas, no decidir a quién le daban o le quitaban la vida. Pasó el tiempo, mi hija lloraba a diario por la situación, yo le ponía un celular con alabanzas y el bebé se regocijaba, se movía dentro de su vientre. Ya ella no tenía líquido amniótico dentro, mas sin embargo el bebé se movía. El 15 de diciembre de ese año nos avisan que ya no podía yo entrar a verla porque ya el bebé había nacido. Un bebé de 6 meses y medio que el pediatra dijo: no se va a lograr, ese bebé va a morir en una semana. Ese niño, yo le digo el milagrito, porque ese niño cumple en este diciembre 6 años y el Señor nos lo ha dejado y ahí está. Es un niño de promesa porque cuando su madre de mi hija se enteró que esa niña estaba embarazada, le dijo: aborta. Mi hijo, pues de los menores, Israel, se puso a orar y Dios le dio palabra y le dijo que ese niño no iba a poder ser tocado por nadie. Dios es grande y maravilloso y hace maravillas y lo hemos visto. En determinadas ocasiones, la palabra milagro se usa de forma equivocada. Mucho de lo que las personas clasifican como milagros, en verdad, no se debe considerar así.
Hay predicadores religiosos en radio y en televisión que sostienen un poder para curar enfermos. Hablan en milagros para atraer a las personas para sus iglesias. Curas verdaderas y otras falsas ocurren en muchos lugares. Miles de personas pagan promesas por gracias recibidas. Una lágrima que aparece en el rostro de una imagen de piedra. Personas que oyen voces de ángeles o revelaciones y apariciones consideradas sobrenaturales o mágicas. Todo eso se considera milagro. ¿Cuándo podemos clasificar un acontecimiento como milagro? ¿Hay milagros en la actualidad? Yo creo que el Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y será el Dios de mañana. Y en la Biblia nosotros podemos constatar muchos milagros que Jesucristo realizó aquí en la tierra, que Dios hizo aquí en la tierra desde la creación del mundo. Yo creo que los milagros existen y que Dios se glorifica en nuestro día a día, en todo momento. No coincido con muchas personas que creen que los milagros ya no acontecen, ya no suceden en los días de hoy. Yo soy un ejemplo, tal vez, y un testimonio de muchas cosas que Dios ha hecho en mi propia vida. Hay diversas situaciones y hechos que clasificamos como milagros, pero en verdad hablamos por hablar. De todo lo que rotulamos como milagro, debemos entender que no son exactamente los milagros a los que se refiere la Biblia. Oímos de milagros de curas, mejorías financieras, pero ciego que ve, o paralítico que camina, o incluso muerto que resucita, esos ya no se dan. ¿O sí se dan? Yo soy una persona que estoy totalmente en contra de pensar que Dios es una especie de santo, de algo que nosotros simplemente lo buscamos por la bendición, por la prosperidad, sea de salud, sea de económica, sea lo que fuera, en términos materiales e incluso espirituales. Yo creo que nosotros estamos olvidando de buscarnos, de buscar realmente al Dios de la bendición y no las bendiciones de Dios. Para los cristianos, si alguien está enfermo y una o más personas oran para que el enfermo se sane y recupere su salud, se puede afirmar que la sanidad, si se da, se hizo posible a causa de las oraciones, puesto que esa es la enseñanza de la Biblia. En esos casos, las personas creen que hubo un milagro por la voluntad de Dios. Todos los días en todo el mundo pasan milagros por la voluntad de Dios, o porque una o varias personas oraron, o la propia persona enferma ora con intensidad y Dios le atiende. Con respecto a las sanidades que se hacen como si fueran milagros, de hecho, no pasan muchas veces de ilusión o engaño, o una acción natural de nuestra mente, una reacción espontánea de nuestro organismo. Curas de ciertas enfermedades pueden parecer milagros. Mucha gente dice, por ejemplo, que esta o aquella persona está viva por un milagro, luego de haber sufrido un accidente. Otras veces pasa que una enfermedad se considera mortal y sin embargo el enfermo se cura. Los cristianos creen que Dios responde a sus oraciones. Cuando alguien está gravemente enfermo o hay una necesidad urgente, las personas se reúnen en oración, a veces durante mucho tiempo, y la sanidad o la solución del problema ocurre. ¿Fue en realidad un milagro? La cura puede que se dé gracias a un diagnóstico correcto, un tratamiento adecuado, a veces una cirugía exitosa. El trabajo puede que salga por el empeño de varias personas, por indicaciones, sugerencias, entrenamiento. Lo que para unos es un milagro, para otros es algo bastante natural. Yo creo en milagros. Queremos seguir con este tema luego de que hagamos una muy breve pausa. Continúa entre tanto en nuestra sintonía. Estamos presentando La Vida Ahora.
recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Estamos tratando en el programa La Vida Ahora de hoy el tema de los milagros. Muchas sanidades se consideran verdaderos milagros. Hay casos en los que puede haber una cura completa, pero otras veces la medicina puede constatar que hubo una recaída, es decir, la misma enfermedad puede volver porque la sanidad puede durar en algunos casos meses o años. Aquellos que escogieron como profesión la medicina trabajan años y años con diversas enfermedades y lidian con la vida y la muerte en su día a día. Se manejan entre diagnósticos, cirugías y tratamientos de enfermedades sencillas o tan graves como el cáncer, por ejemplo. Este es el caso también de la doctora neumóloga Débora Aguiar Patrocinio. Pero, ¿los médicos creen solamente en diagnósticos o también creen en milagros? Algumas vezes a gente tem fatos concretos de que a pessoa tinha ou um diagnóstico positivo ou uma lesão muito característica de que aquilo fosse câncer, e quando vai efetuar a biópsia, quando vai efetuar o diagnóstico final, houve reversão completa, houve eventualmente uma resolução do quadro e considerado realmente um milagre. Cuando el paciente y los familiares oran y la enfermedad retrocede, la tendencia es de creer que hubo un milagro. Pero, ¿y si después las células cancerosas vuelven a aparecer en el mismo o en otro órgano? ¿Cómo lidiar con esa situación? Às vezes a gente tem que deixar o paciente preparado, porque uma vez feito o diagnóstico de câncer, nós acreditamos em milagres que realmente há uma resolução do quadro. Mas a gente não pode deixar de acompanhar aquele paciente e de instruir a família e o próprio paciente de que eventualmente pode haver um reflexo à distância. Mas esse acompanhamento é parte do tratamento. Muitas vezes o médico, quando ele acompanha a família, ele sabe que eles estão preparados para isso. Então, eventualmente, a gente se surpreende, mas a gente tem que estar dando o retorno para a família, acompanhando a família, estabilizando principalmente, e não desconsiderando o primeiro milagre. En el tiempo de Jesús hubo milagros de naturaleza orgánica. Un ciego vio, un paralítico anduvo. Hoy los milagros son de molestias funcionales. ¿Eso es milagro o sugerencia psicológica? Eu acredito que são verdadeiros milagres. Nós sabemos que na prática as pessoas, as famílias, as igrejas que oram realmente podem, por ação de Deus, reverter situações já consideradas pelos médicos como fadadas a um insucesso. Então, eu acredito que hoje não só pessoas melhoram fisicamente, quando melhoram sua parte espiritual, mas revertem doenças mesmo físicas por ação da intervenção divina. ¿Alguna vez has orado, Dios, haz que suceda un milagro porque la parte médica ya se ha hecho? Já. A gente às vezes se
pega orando, né, como cristão, para que Deus reverta uma determinada situação. Isso acontece principalmente com crianças e jovens, onde a expectativa de vida é muito grande, onde a família tem uma expectativa de vida mesmo, de sonhos ainda, e um câncer, uma doença debilitante é muito ruim. Então a gente ora para que, se for da vontade de Deus, que aquilo seja revertido totalmente, ou que o diagnóstico final não seja aquele como a gente tem expectativa, mas a gente trabalha junto, né, a parte de resolução diagnóstica e tratamento, junto com até uma ajuda para a família, uma oração, um consolo, mas principalmente nessa faixa etária, a gente pede a Deus para que aquilo não seja verdade, né? Para que haja um milagre e que tudo aquilo passe e não haja nenhuma sequela na vida da pessoa. ¿Cuál es el mensaje que usted, como médico, daría a las personas que están orando por ese milagro y a veces el milagro no viene? Eu acho que a gente tem que estar sempre, como cristão, a gente tem que estar entregue realmente nas mãos de Deus. Mas a gente não pode deixar de cuidar da nossa saúde, fazer exames de investigação, controles, porque Deus permite ao homem muitos exames de check-up, muitos exames que podem ser controlados previamente. Uma vez que você cuida bem da sua saúde, não faz uso de nenhum tipo de substância ilícita, tabaco, álcool, tudo isso já vai protegendo você de resoluções mais difíceis. Mas que Deus é capaz de reverter situações extremas, que Deus tem um propósito, eventualmente, para uma situação que não é revertida. Então, o milagre, nós clamamos por um milagre, mas quando essa situação não se concretiza, Deus não deixou de ser Ele, de ser muito grande. Então, Ele tem um propósito para situações em que Ele mesmo diz não. Mas nós podemos orar e devemos insistir no milagre de Deus, porque Ele atua e atua muito grandemente atualmente. ¿Crees en milagros? Para Dios no existe nada imposible. Lo que para nosotros es un milagro, para Él es algo natural. Dios hace lo que le agrada. Él da o quita la vida. Su poder ha traído a este mundo en el que vivimos ciertos milagros que no dejan dudas. Esos milagros son expresiones del poder de Dios, y ellos existen hoy como adornos del Evangelio, eventos que atraen las personas a la fe en Cristo y a lo que está escrito en la Biblia. Para que tú entiendas un poco, hubo un periodo en la historia del hombre en que los milagros ocurrieron en todas partes. Al pueblo le gusta ver milagros, especialmente por televisión. En televisión se pueden hacer muchas cosas y, realmente, se hacen muchas cosas que parecen reales, aunque nada de eso esté pasando en verdad. La televisión puede fabricar ilusiones de diversos tipos. El apóstol Pedro resume en pocas palabras las andanzas de Jesús por toda Palestina, haciendo el bien y curando a los enfermos. ¿Saben ustedes también cómo Dios derramó el Espíritu Santo sobre Jesús de Nazaret y le dio poder? Jesús anduvo por toda parte haciendo el bien y curando a todos los que estaban dominados por el diablo, porque Dios estaba con él. En la plegaria de Pedro en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó sobre la iglesia, ello recordó a todos el poder sobrenatural de Cristo entre los seres humanos, llevados a que miles creyeran en Él. Dios les mostró a ustedes que Jesús de Nazaret era un hombre aprobado por Él, porque a través de Jesús Dios hizo milagros, maravillas y cosas extraordinarias entre ustedes, como lo saben bien. Jesús condujo su ministerio bajo la asistencia del poder del Espíritu Santo. Estas señales y maravillas fueron testigos de que Jesucristo era el Hijo de Dios. En algún momento en América Central yo fui asaltado y para resumir un poco, tuve varios disparos y ningún disparo entró en mi cuerpo.
y si tú puedes ver, no tengo ninguna cicatriz de ninguna bala, y fue exactamente la mano de Dios que estuvo ahí. Los ladrones, los delincuentes disparaban y ninguna bala entraba. Era como que Dios hubiese puesto una urna alrededor de mí. Y solo entró una bala en el pie izquierdo y tengo la cicatriz. Pero lo más curioso es que la bala entró y la bala salió. Y la bala no complicó absolutamente nada de mi pie, no rompió absolutamente ningún hueso. E incluso para los médicos era algo inexplicable. Porque si un proyectil entra por un lado y sale por el otro, va pulverizando, va complicando algún tejido. Simplemente la bala entró y la bala salió. Entonces yo salí del hospital en menos de 30 minutos como si hubiese sido un rasguño. Eso solo lo hace Dios. Y lo hace porque Él es soberano. Y lo hace porque a mi entendimiento todavía tenía un propósito de tenerme aquí en la tierra. Y yo creo que después entendí con el paso del tiempo que Dios hace milagros, Dios opera milagros en esta tierra, contigo, conmigo, con cada una de las personas que nos ve, porque Él tiene propósitos y siempre se va a glorificar en todo momento. Todo y cualquier milagro nos debe llevar a Dios con la convicción de que Jesús es Hijo de Dios. Dios les mostró a ustedes que Jesús de Nazaret era un hombre aprobado por Él, porque a través de Jesús Dios hizo milagros, maravillas y cosas extraordinarias entre ustedes, como lo saben bien. Tu reacción puede ser de descreimiento y escepticismo. Puede ser también la reacción que los oyentes de Pedro tuvieron en el día de Pentecostés. ¿Y qué hacemos ahora? Pedro contesta: Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes sea bautizado en nombre de Jesús Cristo para que se perdonen sus pecados y reciban de Dios el Espíritu Santo. Arrepiéntete de tus pecados hoy mismo. Eso es lo que debes hacer también para recibir el mayor de los milagros, la salvación en Jesucristo, el milagro de la vida eterna. Una lágrima brota en el corazón, se apaga el sol, llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro, se extiende en el tiempo, se ahoga en silencio, viene sin saberlo, llorar de alegría, llorar de lamento, llorar en secreto, llorar al firmamento. Cuando una lágrima cae, salpica en el cielo, corazón abierto, dolor que me envuelve, saber que tú sientes, si llueve en mi alma, llueve en tu pecho, llueve en verano, llueve en invierno. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma si apenas se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta, lágrimas benditas que hoy tú me secas, benditas tus manos que hoy me consuelan, bendito desierto donde tú me encuentras. El llanto es el idioma que mueve el cielo, el sol de justicia se inclina y me escucha, me atrapa en sus brazos, siento tus caricias, secando mi llanto.
es mi fuerza. Agradecemos tu preferencia y tu sintonía al programa de hoy. Sabemos que estos temas deparan muchas preguntas y por supuesto también algunas dudas. Por eso queremos que nos escribas a la dirección que aparece en la pantalla, te contestaremos a su tiempo. Y también te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.